Muy buenos días compañeros, hoy les muestro cómo realizar la esperanza matemática en el trading. Primeramente necesitamos los datos de la probabilidad, que sería las veces que ganamos cada vez que hacemos nuestro trade. En este caso lo ideal sería tener como mínimo 100 operaciones, en este caso yo tengo 30, que sería simplemente para fines digamos educativos, simplemente para mostrarles hasta este punto cómo va la esperanza matemática, cómo va avanzando esta estrategia, este sistema, el método Wyckoff, con una entrada en configuración de velas. Entonces lo que necesitamos son los datos de probabilidad. Aquí necesitamos saber cuántos aciertos tenemos y cuántas pérdidas tenemos. Necesitamos posteriormente saber el ratio beneficio-riesgo, sería simplemente cuánto ganamos cada vez que ganamos y cuánto perdemos cada vez que perdemos. Eso sería en términos absolutos, y en términos relativos sería dividir las ganancias entre las pérdidas para saber cuál es el ratio. En este caso, como pueden observar, mis ganancias y mis pérdidas varían mucho de uno a otro. Entonces en este caso quitamos simplemente un promedio. Entonces un promedio de pérdidas, un promedio de ganancias, y eso utilizaremos para quitar posteriormente nuestro ratio beneficio-riesgo. Sería probabilidad de aciertos. Voy a utilizar la columna de puntos. Puedo utilizar también la columna de monedas. El resultado tendría que salir igual, ya que son proporcionalmente. Aquí, como ven, dice 7,25 puntos de beneficio y el resultado sería 7,25 por $5, considerando que estos datos están proyectados en microcontrato del S&P 500, por tanto vale $5 por puntos. En este caso perdí 6,25 puntos, por lo que la moneda aquí me da 6,25 por 5. Pueden observar aquí la fórmula, y el saldo no se puede utilizar como datos para la esperanza matemática. Si no vieron los videos anteriores, porque tengo estos datos y aquí estos, serían los mismos trades, pero lo que yo estuve probando es si es que una entrada con un ratio de 1 a 1 me da más beneficios que una entrada con stop y target según la estructura. Les explico esto rápidamente para poder entender el contexto. Sería, supongamos que esta es la estructura del mercado. Aquí viene el precio, viene cayendo, se mantiene aquí, hace sus falsos rompimientos, etcétera. Entonces aquí yo veo una oportunidad de entrada, y entrar en un ratio de 1 a 1 sería entrar exactamente en este punto, y supongamos que coloco mi stop detrás del falso rompimiento, que sería aquí. Entonces esto, siendo que mi entrada está aquí, lo proyecto en 1 a 1, es decir, aquí tengo, supongamos, $30 entonces de stop, por tanto proyecto otros $30 de target. Sería aquí el target. En este caso sería un ratio beneficio-riesgo del 1 a 1, o en el mismo caso, si es que aquí hay $70 de stop, riesgo 70, entonces lo que espero ganar son mínimamente 70 nuevamente. Esto sería un ratio beneficio-riesgo del 1 a 1. Y en el mismo trade lo que yo hacía era entrar con dos contratos, un contrato con un ratio de 1 a 1 y otro contrato con un ratio ya relacionado a la estructura del mercado, que en este caso sería entrar también exactamente en este punto, poner el stop exactamente en este punto detrás del falso rompimiento, pero mi target colocaba aquí, suponiendo que esta es una zona, en este caso de demanda, por lo que aquí aumenta la probabilidad de que el precio reingrese dentro de la estructura, o también podría romper, pero eso ya sería otro escenario. Entonces en este caso yo esperaría, supongamos aquí
si estos son 70, aquí serían 140, supongamos aquí 150 dólares de beneficio y 70 dólares de pérdida en este caso. Entonces este sería el ejemplo de una entrada según estructura, un stop de este tamaño y un target de este tamaño. Como pueden observar aquí, no supongo el hecho de multiplicar el stop por 2 o por 3 o por ninguno de sus múltiplos, sino lo que busco es la estructura del mercado. Y aquí sí que simplemente busco un ratio del 1 a 1, siendo que el precio, si llega aquí, también puede seguir cayendo. No busco eso, sino que busco solo 1 a 1. ¿Cuál es el beneficio de entrar en un ratio 1 a 1? Que es mucho más probable que el precio llegue tan solo hasta aquí, que haga todo el recorrido hasta llegar aquí, ya que puede inyectar la demanda mucho capital y en este punto puede retroceder, en este punto puede retroceder y es menos probable que haga tan largo recorrido. Pero las pocas veces que llega todo este recorrido nos da mayor beneficio. Esa es la ventaja de entrar según estructura. Es decir, cada uno tiene su ventaja y su desventaja, y es simplemente saber qué nos conviene según nuestro método. Es por eso que hay que realizar el backtest y comprobar cuál de los dos métodos es más favorable para nuestro método. Hay métodos que buscan 5 a 1, hay otros que buscan según estructura, hay unos que buscan incluso negativo, es decir, ponen por ejemplo 5 puntos de target y colocan 10 puntos de stops. Ya he visto traders que hacen así, no sé qué tal les va, pero eso ya depende de la estadística de cada uno, si le funciona súper bien. Entonces aquí, como podemos ver, fueron los mismos trades pero con distintos resultados. Aquí fue 1 a 1, es decir, si perdería 7,25, aquí también 7,25, pero como gané su proporción de 1 a 1 y aquí gané según la estructura, es decir, fue más lejos el precio. Necesito primeramente los datos de la probabilidad de aciertos y de pérdidas. En este caso vamos a colocar así. Esto pueden copiar, pueden pausar el video y copiar para saber cómo utilizar la esperanza matemática. Les voy a mostrar cómo utilizar unas cuantas fórmulas en Excel para no estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supongamos que tenemos 1000 datos o miles de datos. Para no estar contando 1 a 1 cuáles son positivos y cuáles son negativos, pueden utilizar la siguiente fórmula. Pueden poner más contar sí. Entonces le pedimos que cuente todos los datos si es que cumplen cierto criterio. Entonces aquí nos dice la fórmula que agreguemos el rango. En este caso sería todo este rango en donde tengo los datos. Ya aquí pueden observar de vuelta la fórmula. Entonces ya terminamos el rango. Nos pide poner punto y coma. Y ahora nos pide el criterio. Quiero que cuente todos los datos que hay en este rango si es que cumple el siguiente criterio. Entre comillas. Primero vamos a encontrar comillas. Quiero que cuente los datos o la cantidad de datos si es que cumplen con el criterio de que el dato, el número que hay dentro de esa celda sea mayor a 0. Cierro comillas, cierro paréntesis y listo. Entonces todos los datos que se encuentran en este rango y son mayores a 0, es decir, a partir de 0,1 él ya te estará contando, entonces son 19. Voy a copiar y pegar aquí lo mismo, pero el rango se movió. Voy a volver a poner aquí y ahora no quiero que cuente los datos que sean mayor a 0 sino menor a 0. Ya.
Y como pueden observar, entonces él contó que hay 19 celdas que cumplen con este criterio, y hay 11 celdas que cumplen con este criterio de que sean menor a 0. En este caso simboliza pérdida. Esto sería la lógica matemática. En este caso podemos asegurar de que está bien. Yo sé que está bien, pero si ustedes quieren hacer la prueba, entonces marcan todas estas celdas y pueden observar que hay 30 celdas. Y aquí tenemos 19 más 11 son suma, dice aquí, 30 resultados, 30 números. Esto sería ratio 1 a 1. Esto sería ratio estructura. Y aquí tuvimos mayor cantidad de pérdidas que de beneficios. El siguiente dato que nos pide la fórmula de la esperanza matemática sería el ratio beneficio-riesgo. Para eso lo que necesitamos es saber el promedio, ya que es más fácil cuando tenemos, por ejemplo, un beneficio de 6 puntos y una pérdida o un riesgo de 3 puntos, es decir, son datos fijos, no se mueven, pero en este caso, como pueden observar, varía porque la estructura cambia mucho. Hay veces en las que la estructura simplemente puede estar haciendo esto, y un día en el que no hay mucha volatilidad, entrar aquí con un stop aquí simbolizaría tan solo 3 puntos y esto simbolizaría 8 puntos. Pero hay días en las que la volatilidad es tanta que este pequeño espacio simboliza 10 puntos negativos y esto simboliza 25 puntos positivos, es decir, depende de la estructura. Y entonces si yo pongo mi stop a 3 puntos, que sería aquí, el precio fácilmente va a tocar. Entonces por eso la importancia de saber interpretar la estructura del mercado. Por eso siempre va a variar el monto del target y del stop. Entonces lo que vamos a buscar es un promedio de los beneficios y un promedio de las pérdidas. Ratio, punto, ratio de beneficios, punto, y aquí pondremos ratio de pérdidas. Aquí vamos a buscar un promedio, ponemos el símbolo más, luego buscamos promedio sí. Entonces vamos a buscar primeramente en qué rango queremos que quite el promedio. Aquí marco el rango, serían estos, le doy punto y coma si es mayor a 0, abrimos comilla. Si es mayor a 0, cerramos comilla, cerramos paréntesis y listo. Dice que 6,5 es el promedio de beneficios en términos de puntos. En este caso le damos control C, control V y el rango cambiamos, volvemos a colocar aquí y queremos que nos quite el promedio de estos puntos si es que en esta celda hay datos que son menores a 0. Entonces cada vez que gano un promedio de 6,5 puntos. En este caso el promedio de pérdidas es de 6,68, es decir que en promedio perdemos más de lo que ganamos cada vez que ganamos. En promedio perdemos 6,68 puntos y en promedio ganamos 6,5 puntos. Entonces, ¿es positivo o negativo nuestro método? Aún no lo sabemos, porque aunque perdamos mayor cantidad cada vez que perdemos muy pocas veces y ganamos muchísimas veces. Entonces aquí vamos a quitar el ratio. El ratio se quita de la siguiente manera: se divide el dato positivo, que es el dato que queremos obtener en este caso, dividido el dato negativo. Entonces esto, para que salga positivo, porque no necesitamos un dato negativo, en ese caso no saldrá bien la fórmula, para convertirlo en positivo colocamos por negativo 1. Entonces negativo por negativo da positivo, nos da 0,97, es el ratio. Vamos a quitarle los decimales, vamos a dejarle tan solo 2
y esto sería 1. Es decir, el beneficio es el 0,97% de la pérdida en este caso. Entonces estos serían nuestros datos, esto y esto, esto y esto. Vamos a colocar de color amarillo y aquí vamos a hacer lo mismo. Esta fórmula, promedio, control C, vamos a copiar aquí, control V, control C, control V, ratio beneficio, ratio de pérdida, control C, control V. Entonces aquí vamos a dividir el beneficio entre la pérdida. En este caso vamos a multiplicar por negativo 1 para que nos dé el dato positivo, y esto sería la unidad. Es decir, en este caso los beneficios son el 1,67 de las pérdidas. Es decir, si por ejemplo perdemos 5 puntos, cada vez que ganemos estaríamos ganando 5 por 1,67, que sería 8,3. En este caso nuestro dato es de 6,25. Aquí ya me redondeó. Vamos a agregarle los decimales. Entonces 6,25 es la pérdida y nuestro beneficio sería el 1,67 veces 6,25, que nos da 10,46. Así se verifican los datos. No es necesario verificar, o sea, Excel es una calculadora, así que está configurada las fórmulas como corresponde. Entonces aquí esto marcamos de color amarillo para saber cuáles son los datos que debemos de utilizar posteriormente. Ahora lo que vamos a realizar ya es el resultado final. Aquí, como podemos observar, en el ratio 1:1 ganamos 19 veces y perdemos 11 veces. Esto debemos de pasar en términos de porcentaje. Así que aquí saber qué porcentaje es 19 de 30. 19 dividido la totalidad, es decir 30, sería 0,6, que sería el 63%. Y aquí lo mismo, hacemos 11 dividido 30. Y hacemos lo mismo, 14 dividido 30. Y aquí hacemos lo mismo, 16 dividido 30. Estos datos voy a quitarle los decimales, solamente 2 decimales. Aquí también. Entonces vemos que en el ratio 1:1 ganamos menos de lo que perdemos cada vez que ganamos y perdemos, pero ganamos el 63% de las veces. En cambio, en el ratio según estructura ganamos solamente el 47% de las veces, es decir, la menor cantidad de trades ganamos, pero cada vez que ganamos 1,67 veces más de lo que perdemos. Cuando mayor sea el ratio, menor será la probabilidad, y cuando menor sea el ratio, mayor será la probabilidad de beneficio. Hay una tabla que me gusta mucho, Esperanza Matemática en Trading, imágenes, sería esta tabla. Me gusta bastante, es bastante simplificada. Guardar imagen como, entonces vamos a poner en el escritorio. Listo. Aquí podemos observar los datos que nos dicen cada vez que, si tenemos un porcentaje de acierto del 20% y tenemos un ratio del 0,25, salimos en pérdida. Del 1 salimos en pérdida. Si tenemos un ratio de 4:1, salimos empatados. Y como pueden observar, cuando mayor es el porcentaje, con tan solo 0,25 de ratio ya quitamos muchísimo beneficio. En este caso vamos a ver qué nos dice nuestra
tabla, en este caso la que estuvimos aquí calculando, sería la esperanza matemática es igual a la multiplicación de el porcentaje de aciertos por el ratio de beneficio. Me quedan 2 minutos. Creo que voy a... Bueno, sería 0,61 y ahora multiplicamos el porcentaje de pérdidas por el ratio de pérdidas y ahora simplemente lo restamos. Este dato menos este dato nos da 0,24. Esto le quitamos y ya podemos observar que nos da positivo. La esperanza matemática de nuestro trade de este método, de esta metodología a largo plazo es positivo. Y aquí hacemos lo mismo, multiplicamos el porcentaje de aciertos por, este no es el porcentaje, multiplicamos el porcentaje 47% por el beneficio. Y aquí lo mismo, multiplicamos el porcentaje de pérdida por el ratio de pérdida. Y ahora simplemente restamos este dato con este y nos da 0,25. Vamos a agrandar un poco más para obtener mayor dato y podemos observar que es casi lo mismo. Quiero aprovechar este espacio para comentarles que creé un nuevo canal aquí en la plataforma de YouTube que sería dedicado específicamente a los libros. Estaba pensando en subir aquí mismo en este canal, pero no quiero mezclar lo que sería el trading con el análisis de los libros. Entonces les invito a que puedan pasar a ese canal. Les dejo aquí en los comentarios el link para que puedan apoyarme para tener ya suscriptores. Todavía no he publicado ningún video análisis de mis libros, pero posteriormente estaré subiendo y entonces les pido si pueden ya ir suscribiéndose para poder apoyarme. Me gusta mucho, aparte de hacer trading, leer libros, analizarlos. Como pueden observar, aquí tengo unos cuantos y también tengo en versión PDF. Entonces cuando los acabe quiero hacer una reseña y poder publicar para ayudar a la gente a saber qué libro leer, de qué se trata ciertos libros y recomendaciones para que vean mi punto de vista en el aspecto del análisis y así. Entonces les pido por favor me apoyen, vayan al canal, suscríbanse y esperen los primeros videos que seguro que les va a gustar, ya que gente que hace trading es gente inteligente, gente que busca edificarse cada día y sé que también les interesará mis análisis acerca de los libros. Aquí podemos comprobar, vamos a utilizar la imagen, cómo salen estos datos. Les muestro. Esto pueden buscar en internet, así como acaban de ver que yo lo hice, ponen esperanza matemática en trading y ya les aparece este resultado, esta imagen. Les muestro cómo salen estos datos. Es exactamente como yo acabo de hacer en Excel. Por ejemplo, cómo obtener este dato, este y esto. Vamos a hacer en Excel esto. Sería 80% con 0,75 sería 80% son 0,8, por tanto 0,2 sería la pérdida. El ratio beneficio es 0,75, por tanto es negativo, entonces el ratio de pérdida sería de 1. Multiplicamos el porcentaje de acierto por el ratio de beneficios y multiplicamos el porcentaje de pérdidas por el ratio de pérdidas y ahora restamos este dato de beneficio con este dato de pérdida y nos sale 0,4. Aquí pueden observar, sale 0,4. En el caso de que utilizáramos un ratio 1 a 1 sale un 0,6 de beneficio. Esto en vez de 0,75 colocamos 1 y nos sale 0,6 de beneficio y aquí vemos 0,6. Si colocamos un ratio de 2 a 1 debería de salir 1,8.
2,5 sale 1,8. Entonces aquí, como pueden ver mi esperanza matemática, aquí podemos observar que tenemos un ratio, un porcentaje de acierto del 63%. Aquí vamos a buscar ese dato, sería esto aproximadamente. Entonces marcamos la fila de 60% de aciertos y 40% de fallos, en este caso la F de fail o fallos, y nuestro ratio sería del 0,97. 0,97 se acerca más a 1 que a 0,75. Entonces marcamos aquí esta columna, fila 60%, columna ratio 1 a 1. En este caso el resultado nos dio 0,25 redondeando, y aquí podemos ver que está correcto, 0,20. En este caso, ¿por qué la diferencia? Porque sería aquí un porcentaje de acierto del 60% y yo tengo un ratio del 63%, es decir, 3% más, y por eso aquí varía el dato. Y en el caso siguiente, lo mismo. En el caso de tener un 47% de aciertos, 47 le falta solo 3% para alcanzar 50, y hay que quitarle 7 para estar en el rango de 40, por tanto se acerca más a 50. Marcamos la fila de 50% y el ratio es súper bueno, es de 1,67. Marcamos la columna de 1,5, ya que no hay 1,67. 67 se acerca más al 50 que al 100, entonces sería 0,25, y aquí, como podemos ver, tenemos 0,25 redondeando. Entonces así es como nos da cualquier dato que nos resulte a partir de aquí. Demuestra que nuestro trading, nuestro plan es positivo, es decir, nuestro sistema es rentable a largo plazo. Si sale negativo o 0, no es rentable, o si sale 0,05, como en este caso, es bastante poco. Deberíamos de buscar algo más como 0,20 en adelante, así como en este caso 0,25, 0,25. Aquí tengo que hacer una aclaración. Tuve un error abismal aquí, donde dice llegó a 15, el target estaba a 17, es decir, 15 puntos, $75. Y el caso es que yo no estructuré bien el gráfico porque se encontraba de esta manera. Aquí había estructura, y yo marqué, creo que marqué así, así, y aquí estaba el volumen de parada. Había un enorme volumen, pero aquí ya había una línea de hace varios días. Entonces yo puse aquí mi entrada, puse por aquí arriba mi stop, puse aquí mi 1 a 1 que salió en positivo, pero mi target, según estructura, estaba aquí en este punto y no llegó aquí a los 17 puntos, pero sí que llegó aquí a los 15 puntos, y esta debería ser la zona de salida. Por tanto, tendría que haber ganado aquí 15 puntos. Les muestro cómo cambia absolutamente toda la estadística por este tan gran error. Me dio negativo 5,5 y aquí me dio positivo 5,5, porque, como les dije, llegó hasta 15 puntos y exactamente ahí era donde estaba el volumen de parada. Entonces, si yo colocaba bien la estructura, aquí debería de dar 15 puntos. Por tanto, aquí el acierto, que hace rato estaba en 14 y aquí en 16, ahora da 15 y 15, es decir, 50-50. Y el ratio beneficio-riesgo también cambia, aumenta. Hace rato, control Z, estaba en 1,67, control I, ahora está en 1,71, ya que
Aquí tenemos 15 positivo, entonces el promedio también utiliza este dato. Entonces aquí tendríamos otro dato y aquí tendríamos un resultado mucho mejor a 0,25, sino que tendríamos 0,35. Aquí vamos a quitarle un decimal y podemos observar que es demasiado bueno el resultado. Entonces estaríamos en este rango. No estaríamos 50-50 con un ratio de 1,71, es decir, se acerca aquí, está justamente aquí por el medio. Entonces se acerca ya más a 0,5 que a 0,25, que es súper bueno. Entonces a largo plazo es mejor en la estructura que el ratio 1:1, porque aunque solamente ganemos el 50% de las veces, el ratio que nos ofrece es demasiado grande, es decir, ganamos 10,77 puntos en promedio y perdemos solamente 6,30 puntos en promedio. Es decir, ganamos en promedio $53 y perdemos en promedio $31. Por eso es que cuando mayor es la cantidad de muestra, en este caso cantidad de trades, es mucho más fiable la esperanza matemática. Por ejemplo, aquí podemos decir que optamos por el ratio 1:1, pero a largo plazo podemos observar que 0,35 es muchísimo mejor que 0,25, solo que aquí yo tuve un error en el marcaje de mi estructura de mercado. Esto volvemos a poner negativo 5,5 y vuelve a 0,25. Aparte de que aquí fallé muchísimo, aquí mal trazo de estructura, mal trazo y mal trazo. Por eso aquí me salió todos los datos en rojo, es decir, pérdidas, pero no varía entre el target por estructura y el target 1:1, ya que el stop son los mismos. Lo que modifico son el target, como aquí podemos observar. Pero como les digo, estos son los primeros 30 trades que he hecho. Lo más probable, teniendo en cuenta este error, tendría que haber sido aquí 15 positivo. Entonces lo más probable es que a largo plazo se vean mejor los números y efectivamente salga con mejor resultado la estructura del mercado que el ratio 1:1. Aquí, como podemos observar, tenemos $335 en ¿cuántos días? 14 de septiembre. Fueron 2 semanas, 14 de septiembre al 28 de septiembre. En 2 semanas sería $335 o $250, que es bastante la diferencia. Y si utilizamos el dato de mini contratos, serían $2.500 y aquí serían $3.350. En este caso estoy haciendo la prueba con contratos de micro S&P 500, por tanto nos da estos resultados. Entonces así es como se realizan los datos de la esperanza matemática. Espero les haya servido y esta semana o quizá el próximo fin de semana les voy a mostrar si este sistema funciona o no para una prueba de fondeo, ya que la prueba de fondeo no solamente mira el resultado o el crecimiento del capital a largo plazo, sino que tiene los límites diarios, si es que sirve o no este sistema para poder pasar una prueba de fondeo. Aquí también pueden utilizar los gráficos. Aquí podemos marcar el saldo y podemos agregar aquí insertar. Podemos poner los gráficos. Aquí están los histogramas. En mi caso prefiero estos. Aquí lo mismo, agregamos insertar, utilizamos este gráfico y podemos ver que el crecimiento en la estructura del mercado es mayor, pero las caídas también son
muy volátiles, como se puede observar. En cambio, en el ratio 1:1 es un poco más constante, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, pero a largo plazo termina siendo una curva, digamos, creciente, también en la de la estructura, pero es un poco más agresiva. Esto les ayuda para poder posteriormente, estando en el mercado real, saber que pueden perder 6 puntos, pueden perder 3, pueden perder de vuelta 3, no pasa nada, porque posteriormente y a largo plazo la estadística nos dice que nuestro método es rentable. Como dice Mark Douglas en su libro Trading en la Zona, no miramos un trade de manera individual, sino que miramos un grupo de trades o una cantidad de datos en su conjunto. Es como el casino, que le podés ganar una jugada, pero a largo plazo en 1000 jugadas vas a salir perdiendo porque tienen una esperanza matemática positiva. Es decir, no miramos los trades de manera individual, sino a partir de cierta cantidad. Puede ser a partir de un mes, a partir de 100 trades, sea el dato que tomemos, pero que sea a largo plazo. Así que espero les sirva, espero hayan aprendido e interpretado la lógica estadística, en este caso en el trading. Y cualquier cosa, coméntenme y bye.